lista. Luego vamos a empezar con una segunda presentación que complementa el tema del protocolo de atención a víctimas. Luego empezamos a ver perspectiva del daño, donde ustedes van a aprender a identificar los tipos de daños que se pueden causar en la salud emocional, en la salud mental de las personas como consecuencia del conflicto. La perspectiva del daño, la que vamos a abordar hoy, atiende precisamente los impactos de la violencia sociopolítica en contextos latinoamericanos. Entonces, regálenme un segundito. Bueno, voy a llamar lista. Adarme Delgado, Daniela Alejandra. Presente. Arcos Guerrero, Natalia Isabel. Presente. Betancurlosa, Diego. Presente, profe. Caicedo Helput, Julie Jazmín. Caicedo Julie Jazmín, ¿alguien sabe si ella tuvo algún inconveniente con el internet? Profe, pues no me ha dicho nada, pero ella vive en Llorente y pues a veces es bien complicado la conexión, se le va la luz o se le va el internet. Ok, muchas gracias. Erazo Paz Leslie. Presente, profe. Erazo Paz. Ok. Estupiñán Erazo Cintia. No creo que Cintia esté en este curso, pero no ha asistido. Bueno. García Costa Valentina. Presente, profe. Guisamano Rodríguez Marisol. Presente. Hurtado Angulo Andrea Isabel. Presente, profe. Jiménez Chanchil Lisbeth Caterine. Presente, profe. Leitón Arteaga Lisette. Presente, profe. Liñeiro Quinchoa Angie Paola. Presente, profe. López Jojoa Oscar. Presente, profe. Marulanda Montes Laura Valentina. Presente, profe. Bueno, Yesid sí tiene, Yesid está excusado. Orbe Serazo Paula. Presente, profe. Ortega Hurtado Yolivetti. Presente, profe. Ortiz Tejada Sandra Lucía. Marisol, Sandra no ha podido conectarse. Pues ella estaba conectada hace un momento. Me parece el internet. Sí, se le cayó otra vez. Bueno. Payán Guerrero Mayra. Ella estaba Presente, reportando. profe. Ok. Potosí Pérez José Sebastián. Buenas tardes, presente. Rodríguez Caicedo Ismael. No tiene Ismael. internet, profe. Es que Mosquera sí como que es terrible para el internet. Rodríguez Martínez Ángela Tatiana. Muy presente. Sánchez Sánchez Orley Camila. Presente, profe. Sánchez Chávez. Sánchez Chávez, así. Vargas Casanova Marlis. Presente, profe. Yepes Iturri Alexandra. Presente, profe. Ok, bueno. Entonces, de una vez, para que vayan poniendo atención a todo lo que vamos a hacer, necesito 6 grupitos de 4 personas, ¿sí? Porque el grupo es de 25, pero veo que activos están 24. A Cintia no la he visto, la verdad. Profe, Entonces, dime. lo que pasa es que no sé qué pasa con la compañera Cintia porque ella, ay, si no estoy mal, es de un municipio
creo que es por allá de Tumaco, o no sé si es de Tumaco, y ella no tiene muy buena conexión y ella me dijo que iba a hablar con los profesores, entonces, pues para que la tenga en cuenta, porque ella sí, pues en algunas clases suele conectarse y en otras como que no puede. Ah, ok. Lo que pasa es que ella, creo que ella vio esta materia conmigo, no recuerdo si, no recuerdo qué pasó, pero creo que ella la vio, por eso me llamaba la atención. Y con otros cursos he tenido, hay la dificultad de que me aparecen estudiantes que ya vieron la materia. Entonces, por eso preguntaba. Bueno, de hecho, Ay, sí, dile a Cintia que se comunique conmigo, Valentina, si de pronto se comunica conmigo. ¿Listo? vale, profe. Ella tiene mi número. Bueno, entonces, pregunta, ¿6 grupos de 4 o 5 grupos de 5? Pero no hay más opciones, porque si no ustedes me ponen aquí a enloquecerme. ¿6 grupos de 4 o 5 de 5? ¿Cómo se les facilita? ¿Nada? ¿Elijo yo entonces? Cuatro, Es que estamos profe. pensando, espera un ratito. Ok. Y eso que están suspendidos los carnavales de Río de Janeiro, de Barranquilla, todos, pero ustedes como que están, hoy sí, definitivamente. Inicio de semana nos cogió mal. No se olviden de incluir a Yesid, por favor, en un grupo. José Sebastián Potosí está solicitando que lo agreguen a un grupo también. ¿Listo? ¿Tomaron la decisión? Profe, nosotros Profesor, de grupos 5. de 5. 5 grupos de 5, 6 de 4. Cinco grupos de 5, ¿no? Ujú. Listo. Bueno, entonces 5 grupos de 5. Al final yo les voy a explicar en qué vamos a trabajar. Vamos a trabajar en una herramienta colaborativa que se llama Wiki. ¿Han oído hablar de la Wiki? ¿Ustedes? No, profe. Yo no, profe. No, profe. ¿No han trabajado Wiki nunca en su vida? No, ¿Se han, profe. se han consultado Wikipedia? Eso sí. En el colegio, No, profe. profe, jamás. Eso sí No, que no. sí, nunca. Ah, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la misma forma con cómo se construye Wikipedia, así vamos a trabajar. Wikipedia se construye a través de una herramienta colaborativa, ¿sí? Entonces, una wiki en su plataforma Moodle es una herramienta colaborativa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo les dejé, miren, ¿están mirando el entorno de la plataforma o no?
Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí lo están mirando? Bueno, miren. Entonces, aquí yo les dejé esta herramienta. Miren, aquí está clarito, ¿no? Dice, después del 15 de febrero a las 14 horas, o sea, se abrió hoy a las 2 de la tarde y se cierra el 20 de febrero a las 18, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a aprender perspectiva del daño. Les acabo de dejar una lectura sobre la masacre del Tigre. Ya les digo desde qué página hasta qué página tienen que leer. No es todo el informe. ¿Y qué vamos a hacer? Una reflexión colectiva acerca del daño y la forma como se debería desarrollar un adecuado proceso de intervención donde se tenga en cuenta el acompañamiento psicosocial, individual y familiar y el acceso a los derechos. No pierdan de vista el acceso a los derechos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es diferente una wiki? Se trabaja como un foro, ¿sí? Ustedes trabajan como un foro. La diferencia de una wiki es que el grupo va a colocar sus reflexiones. Y aquí, ¿quién lleva las de ganar? El grupo que empieza. El grupo que arranca. Porque al igual que Wikipedia, esto es un trabajo donde yo voy a leer un documento completo, un documento hecho por todo el curso de herramientas psicosociales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo voy a exponer mi reflexión, voy a leer lo que la otra persona, lo que el otro grupo escribió, y desde allí le doy continuidad haciendo mi análisis, ¿sí? Ojo, Wiki tiene la posibilidad de que yo puedo editar lo que dijo mi compañero, aumentar o quitar algo que dijo el compañero, porque pienso que le puedo agregar más cosas o pienso que esto ya está dicho antes, ¿sí? Si ustedes quieren, lo pueden hacer de esa forma, ¿sí? Que no me vaya a pasar como con un curso en la especialización, donde los puse a hacer wiki y se agarraron todos. Es que él se puso de primero, es que él se puso después. Ahora, no quiero que hagan acuerdos internos de escribimos primero y de segundo grupo escribimos nosotros y vos de tercero para no hacernos daño, ¿no? No, lo chévere de una herramienta como esta, lo chévere de la wiki es que yo puedo escribir y digo, ve, tan bueno lo que escribió Valentina García, chévere. Pero a mí me parece que allí sería bueno colocarle o complementarlo con esto, ¿sí? Por eso les digo, ustedes toman la determinación y eso, si quieren, hagámoslo de una vez. ¿Quieren que sus compañeros les quiten o les pongan a lo que ustedes escribieron o solamente le dan continuidad a lo que ya escribieron sus compañeros? Leer, continuar el escrito sin dañar el texto del compañero. Sí, profe, dar continuidad, pienso yo. ¿Lo prefieren así? Entonces, recién están aprendiendo a manejar esta herramienta, entonces, ¿qué les parece? O chévere que el compañero me borre lo que yo escribí. No, profe. No, profe, continuidad. Ah, bueno. Bueno, entonces, esta herramienta es súper chévere. A mí me parece súper interesante porque es un trabajo que hacemos entre todos. Y al final, ustedes van a poder ver un producto creado por todos, por absolutamente todos, ¿sí? Entonces, lo que yo les pido es que, al igual que en el foro, al final de la intervención coloquen los nombres de quienes hicieron. Como está hecho por un grupo de 5 personas, pues obvio que no quiero un párrafo, ¿no? Tiene que ser algo construido, interesante, reflexionado, donde ustedes vayan poniendo en práctica todo esto que vamos elaborando, que vamos aprendiendo junto con sus reflexiones personales. Eso es lo que a mí me interesa, ¿sí? Que yo lo hice de primero y que fulano de tal lo hizo de tercero, eso no influye en la nota, ¿sí? El que logró hacerlo de primero, pues qué bueno, ¿sí? Porque como les digo, el que logra hacerlo de primero es el que tiene la ventaja.
porque plantea las cosas y después de él sigue el resto, ¿sí? El grupo que lo logra hacer de primero plantea las cosas y el resto van y van y van reflexionando y al final vamos a tener un documento completo que es el que yo voy a leer y después ustedes van a tener la posibilidad de verlo también allí reflejado, porque les da la herramienta da la posibilidad de tener una versión para imprimir completica de todo el documento. Es como si fuésemos a construir un ensayo entre todos, que si quieren colocar citas, las pueden colocar. No hay ningún inconveniente, es posible hacerlo. Entonces, ¿está entendido, chicos, chicas? Sí, profe. Hasta el 20, profe. Les muestro cómo aparece. Miren, esto aparece así. Reflexión colectiva acerca del daño y la forma como se debería desarrollar un adecuado proceso de intervención donde se tenga en cuenta el acompañamiento psicosocial individual, familiar y el acceso a los derechos. Y aquí es donde ustedes empiezan a escribir, en editar. ¿Sí? Miren. Aquí empiezan a escribir, colocan su nombre al final y le dan enviar. ¿Sí? Guardar, miren. Entonces, la siguiente persona que venga a ver, lee lo que dijo el anterior y escribe. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, profe. ¿Hasta cuándo fue que dijo que estaba abierto? A ver, devolvámonos. Está hasta el 20. Ya. Hasta el 20. ¿Listo? Ustedes saben que trabajamos las presentaciones y demás. Yo les subo la clase y tienen un tiempito desde hoy para empezar a hacerlo. De hecho, de la clase pueden ir tomando las notas y demás. ¿Listo? Bueno, ¿sí están mirando mi pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a continuar haciendo un poquito de énfasis en lo que es el PAPSIBI, lo que habíamos empezado a ver la semana pasada. Bueno, cuando hablamos de PAPSIBI, pues obviamente estamos hablando de un protocolo de atención y ese protocolo de atención va en la lógica de normas, directrices que se tienen en cuenta desde el Ministerio de la Protección Social. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a encontrar varios niveles de complejidad. De hecho, yo he visto que hay varias estudiantes que tienen formación como auxiliares de enfermería y demás y pueden entender un poquito más el tema de los niveles de intervención y de los niveles de complejidad. Entonces, en la primera parte encontramos este primer nivel de complejidad que es las intervenciones de baja intensidad. Aquí en las intervenciones de baja intensidad entendemos los impactos de la población general afectada por la crisis, ¿sí? Nuestro quehacer, nuestro rol, el rol de los profesionales del PAPSIBI es proveer seguridad y satisfacción de necesidades básicas. Se los coloco con un ejemplo. Un desplazamiento masivo, ¿sí? Un desplazamiento masivo de una vereda que llega al casco urbano del municipio donde yo vivo, que son alojados en el Coliseo del Pueblo, en Tumaco se llama el Coliseo del Pueblo, de hecho, que son alojados en el Coliseo, y ahí es donde se les debe brindar fundamentalmente, ¿qué? Asistencia humanitaria inmediata. Techo, comida, la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? Esa es una intervención de baja intensidad. Lo básico, estoy atendiendo las necesidades primarias de las personas. Actividades de soporte psicosocial y atención psicosocial, un nivel más altico. Entonces, aquí los impactos están relacionados con trastornos psicosociales leves y reacciones naturales al evento de crisis.
¿sí? Entonces me voy a encontrar con muchas personas que lloraron, que están tristes. Bueno, ustedes sí vieron Atención en Crisis con mi hermana, ¿cierto? Sí, profe. Ah, listo, listo. Entonces, acuérdense de la atención en crisis, ¿sí? Y esto es básicamente lo que atendemos en el segundo nivel, ¿sí? Entonces, el llanto, la ansiedad, la tristeza expresada en un momento determinado. Allá se me quedó la casa, todo lo que yo tuve que dejar en este momento, allá están los animales, ¿sí? Y estoy triste, estoy llorando por eso, ¿sí? O mi mamá y mi papá viven en la otra vereda y ellos no han podido salir. Entonces, esas actividades de soporte psicosocial se dan a nivel de apoyo a los individuos, a las familias, a la comunidad en caso de que yo tenga que atender un entorno más comunitario, si es precisamente lo que pasó con un desplazamiento masivo de una vereda. Entonces, lo primero que hago yo en estos casos es poder atender, buscar a los líderes, ¿sí? Y con los líderes establezco precisamente todos esos esquemas de intervención. Aquí, aparte de los servicios básicos y la seguridad que yo le voy a brindar a las personas, aparte de la intervención, pues ya se da el apoyo psicosocial como tal, donde psicólogos, trabajadores sociales, médicos, los profes, por ejemplo, van a brindar un acompañamiento, siendo este de baja intensidad aún, ¿sí? Son trastornos asociados al evento, a lo que pasó. ¿Entendido? Subimos un poquito y nos ubicamos entre la baja y la mediana intensidad. Aquí ya atendemos, ¿qué? Problemas mentales. ¿Se acuerdan? Que la clase pasada hablábamos de trastornos mentales y de problemas mentales. Aquí hacemos intervención familiar e individual. Atención, ¿qué? Más en el mediano plazo. No es la atención en crisis. Acá ya realizo 1, 2 sesiones de atención teniendo en cuenta la necesidad. Este acompañamiento forma parte del componente de atención integral en salud del PAPSIBI. Aquí dice apoyos focalizados no especializados. Entonces, puede que yo reciba un caso y le digo a la psicóloga, al psicólogo, yo veo que esta persona requiere de 2 o 3 sesiones de acompañamiento, ¿sí? Entonces ya estoy hablando de otro tipo de acompañamiento más en el mediano plazo. Son intervenciones de moderada intensidad precisamente porque requieren un apoyo más personalizado, no es tan colectivo, ¿sí? Le voy a hacer seguimiento a esta situación, le voy a hacer seguimiento a esta familia, ¿sí? Que tiene estas dificultades, tienen a un hijo desaparecido, salieron 4, pero en total eran 6. Uno de los hijos, 2 de los hijos están desaparecidos y las personas no saben dónde están. Los secuestraron, están escondidos por allí por miedo, están heridos. ¿Qué pasó? ¿Sí? Aquí entonces los problemas y las afectaciones están derivadas precisamente de lo que sucedió en el hecho, ¿sí? Ya después subimos a lo que es intervenciones de mediana y alta intensidad, ¿sí? Aquí empezamos ya a encontrarnos con trastornos mentales, ¿sí? Encontramos lo que ya son trastornos mentales, que son precisamente problemas que van más allá de lo que es un problema, que ya requiere atención médica especializada, ¿sí? Entonces, seguramente aquí vamos a necesitar
del acompañamiento de un psiquiatra, de la remisión a psiquiatría, donde nosotros derivamos los trabajadores sociales si vemos necesidad, si no tenemos un psicólogo que haga el trabajo, si ve una persona que está muy, muy afectada por una situación, entonces, o que definitivamente tenía un problema de una esquizofrenia y por la situación precisamente no ha podido tomarse los medicamentos, pues obviamente voy a tener que solicitar que a esta persona se le consiga una cita con psiquiatría, ¿sí? El año pasado, el semestre pasado, precisamente atendiendo un caso de, haciendo acompañamiento a un caso de violencia sexual, lo que yo encontraba en la usuaria es que esta señora fue abusada sexualmente hace aproximadamente 7 años en el marco del conflicto armado en uno de los municipios de acá del departamento de Nariño. A raíz del abuso sexual, ella tuvo muchas afectaciones en su salud, pero había algo importante que tener en cuenta con ella, y es que ella traía un trastorno mental anterior a la situación de abuso, ¿sí? Por eso es importante que ustedes revisen la documentación. Yo siempre, creo que en individuo, yo siempre les insisto en eso, revisen documentación. Esta situación llevó a atenderla por teléfono, ¿sí? Y en el discurso, en el relato, yo alcancé a mirar ciertas cosas que no me parecieron como tan naturales. Entonces empecé a preguntarle sobre qué medicamentos o qué tipos de atenciones había recibido, que si había estado hospitalizada. Y ella me dice, sí, es que yo he estado 2 veces en el perpetuo socorro por depresión profunda. ¿Qué está tomando? Hasta hace 5 meses estaba tomando el medicamento, no recuerdo en ese momento qué medicamento, pero por todo este tema de la pandemia no lo he podido ir a reclamar. No había recibido atención psicosocial posterior al abuso. ¿Cómo creen que me encuentro yo con una persona que tiene una depresión profunda, que su caso de abuso nunca fue atendido y que lleva más de 5 meses sin tomar el medicamento de control? ¿Será que esa persona está supremamente bien, tiene un trabajo, en la familia está bien, la relación con su mamá está súper y con su hija también? ¿Será que me encuentro eso o qué me puedo encontrar? Cuéntenme. Hola, ¿están ahí? Sí, pero Ajá, ¿qué me encuentro? Porque eso se lo van a encontrar ustedes. pues una persona que está pues sumida en la depresión, porque obviamente los medicamentos a veces como que ayudan a controlar eso, ¿cierto? Y aparte de eso, que ya vivió un evento y ahora vive otro, pues debe estar supremamente mal la mujer y, o sea, no sé, es que es tan difícil como decir porque pues a veces uno no sabe porque digamos que uno no se mete, digamos, en los zapatos de ellos, pero cuando ya empiezan a contarle lo que ellos han vivido, pues uno ya empieza a notar todo, pues todas esas cosas que les ha afectado en su vida. Uh-huh. Entonces, otra persona, otro compañero, otra compañera, ¿qué es lo más importante cuando nosotros recibimos a una persona? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo más importante de la entrevista inicial? Recuérdenme lo que yo les contaba. El semestre pasado. ¿Qué es lo más importante? Entre tantas cosas. Ser seguro, profe, que la persona te tenga confianza.
para que ella se pueda abrir hacia Ajá, crear un clima de empatía. Ajá, ¿qué más? Preguntar por encimita porque es que me da miedo. Profe, no, para eso existen las preguntas orientadoras. Ah, miren, ¿qué habría pasado si la profe Ani Gordillo no habría indagado sobre el tratamientos que ella ha recibido? ¿Qué habría pasado si en el relato de la persona no habríamos notado? Y eso es escucha activa. ¿Se acuerdan de la escucha activa? ¿Sí? Debemos estar pendientes de cualquier cosa que nos pueda sonar a dificultades, a situaciones que se puedan estar presentando. Entonces, miren la importancia de indagar, de ir profundamente hacia donde queremos llegar y preguntar qué pasó más allá. ¿Sí? De allí se puede derivar precisamente una intervención. ¿Qué hice yo con ese caso? Pues obviamente se remitió otra vez a que le hagan controles por psiquiatría, se solicitó seguimiento por parte de psicología y también necesitaba la señora atención en salud. Como consecuencia del abuso sexual, ella empezó, ahorita vamos a ver los daños psicosomáticos, a somatizar muchas cosas relacionadas con sus órganos de la parte pélvica, ¿sí? Entonces había que tener una valoración por ginecología también, ¿sí? Eso es ver al ser humano de forma integral. Y aquí aparece una sigla que dice MIAS, ¿sí? Los MIAS son unos modelos de reporte, ¿no? En el gobierno actual, en el del actual presidente Duque, el tema de MIAS cambió a otra sigla que se llama MAITE, y es el modelo de acción integral con enfoque territorial. Y aquí, cuando hablamos de MAITE y cuando escuchen hablar de MIAS, vamos a hablar de un conjunto de acciones y herramientas que a través de acuerdos interinstitucionales, comunitarios, se orienta la atención de las personas. Por eso les digo la importancia de poder remitir a una persona a un servicio más especializado, teniendo en cuenta los hallazgos que tengamos. ¿Listo? Bueno. El PAPSIBI busca construir una relación de trabajo colaborativo con la víctima, con miras a aliviar su malestar y a mejorar su calidad de vida. Siempre vamos a tener en cuenta que es posible realizar un trabajo de acompañamiento psicosocial siempre y cuando contemos con la participación de la persona que ha sido afectada. De lo contrario, va a ser más complejo. Igual, en todos los procesos de intervención, ustedes deben contar con la participación de quien está solicitando el apoyo, de quien ha sido remitido a ustedes por el apoyo. Ofrecer la oportunidad de una sesión inicial para que la persona pueda sentirse en libertad de expresarse en un contexto validante de escucha activa y de empatía a través de procedimientos de parafraseo de contenido y de validación de sentimientos y emociones. ¿Se acuerdan de la terapia narrativa? Igual aquí se las voy a volver a mostrar. ¿Se acuerdan de la terapia narrativa? Técnicas narrativas de intervención. Profe, lo que te pregunté le hace el usuario. ¿Quién me está hablando? Alessandra Yepe. Alexandra Yepes. ¿Se acuerda de un casito que miramos y de unas preguntas que tuvimos que hacer? Sí, profe. Ah, bueno, esa es terapia narrativa. Eso es escucha activa. Ahí es donde yo aplico el parafraseo. ¿Sí? ¿Y qué es el parafraseo? Por ejemplo, una persona que fue abusada sexualmente me puede decir a mí,
es que desde que a mí me pasó eso, yo no he vuelto a ser la misma de antes. Yo no me puedo quedar con el no he vuelto a ser la misma de antes, porque entonces estoy suponiendo, entonces es que ella ya no puede ir a reuniones sociales, porque es que pues a ella la abusaron, fue una reunión social. No, parafraseo, ya no he vuelto a ser la misma de antes. Cuando usted menciona que no ha vuelto a ser la misma de antes, ¿a qué se refiere? ¿En qué cosas siente que ha cambiado? Eso es parafraseo. Retomar algo que la persona me está diciendo y volver a hacer preguntas que esclarezcan lo que está sintiendo, ¿sí? Entonces puede que la señora me diga, después de lo que me sucedió, no ha sido fácil para mí volver a entablar una relación seria con una pareja. Tengo mucho miedo. Y sé que si estoy en la intimidad con esa persona, seguramente se va a dar cuenta. ¿Sí? Pero si yo no hago el parafraseo, puede que me esté imaginando otras cosas. ¿Sí? Y desde allí voy construyendo precisamente esos niveles de atención y de empatía, ¿sí? Y voy también entendiendo el porqué de sus expresiones. Listo. Reunir información en la primera entrevista no estructurada sobre las condiciones de vida, el contexto, los estresores actuales y los factores históricos que contribuyen al estado actual de la persona. Miren, aquí en este dibujito que está aquí, nos encontramos a una persona que vive cerca a un cuerpo de agua, que puede ser el mar, que puede ser un río, cuya vida se ve mediada, lo que antes no sucedía, ahorita se ve mediado por la presencia de actores armados legales, ¿sí? Este es un bote de la Armada, digamos, ¿sí? ¿Qué pasa en el contexto? Antes, cuando no estaba la Armada allí, sí estaban los otros, pero ahora nos da más miedo, porque si pasamos por aquí, puede que estos y los otros se enfrenten. Eso nos da miedo. Contexto. ¿Qué lo estresa actualmente? ¿Qué le pasa actualmente? A finales del año pasado atendí un caso de violencia basada en género y era una señora del sector rural. Ya a ella le preocupaba mucho los animales que dejó en la finca. Que ella me decía, dejé 300 cuyes, dejé 25 gallinas y dejé a mi perrito. Dígame qué ha pasado con ellos, dígame qué va a pasar con ellos. Ese es mi trabajo. ¿Quién les está dando de comer? Eso era lo que la estresaba a ella. A ella no la tenía preocupada la cita con el otorrino por la fractura de su tabique. Y yo siempre le preguntaba, ¿cómo va la nariz? Sí, todavía me duele mucho. Pero siempre preguntaba, ¿has sabido algo de mis animalitos? Los estresores. Entonces, debemos trabajar sobre eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Me comuniqué con la persona que legalmente estaba manejando el caso y ya logramos saber qué era lo que había pasado, pues, con los bienes que habían en su finca. Se logró llevar los animales donde un familiar de ella, su perrito, donde un familiar de ella, y eso bajó un poco sus niveles de estrés y se dio continuidad también al proceso que habíamos iniciado. Validar y normalizar las reacciones emocionales actuales que han sido resultado de los factores contextuales de violencia a los que han tenido que ser expuestos. Entonces, ustedes se van a encontrar con reacciones emocionales de rabia, de ira, de tristeza,
¿sí? Si la persona, si salieron, ¿se acuerdan que yo les decía, lograron salir 4 y 2 más están desaparecidos y esos 2 que estaban desaparecidos vuelven 3 días después y llegan a donde están el resto, pues vamos a encontrar emociones de alegría, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Atender esas emociones, validarlas quiere decir atenderlas, entenderlas y poder reaccionar y poder, perdón, desarrollar una relación de apoyo frente a esas emociones que se están presentando. Proporcionar psicoeducación sobre la naturaleza de las emociones y la forma como pueden afectar las condiciones actuales. ¿Qué es hacer psicoeducación? Es decirle a la persona, entiendo que en este momento usted esté triste por lo que ha pasado, porque desafortunadamente en esto que sucedió, su esposo falleció. Es algo que definitivamente en este momento no vamos a poder cambiar, es una situación que no es posible cambiarla, pero vamos a tratar de empezar un proceso donde usted empiece a sentirse mejor a pesar de esto que sucedió y que en este momento no es posible cambiar. Pero ¿qué voy a hacer yo ahorita? Es que él era el que me apoyaba, es que él era la persona que se encargaba de traer todo a la casa. Entiendo perfectamente lo que está sucediendo y nuestra posición desde acá es poder brindarle a usted algunas herramientas para encontrar algunas soluciones. Obviamente no va a ser posible traer a su esposo a la vida. Empiecen a buscar redes de apoyo, empiecen a buscar familiares de la señora, ¿sí? Empecemos a buscar programas que puedan atender y encaminar a la señora a actividades productivas que permitan, no solo desde el acompañamiento del psicólogo, del trabajador social o del psiquiatra, sino otro tipo de acciones que también se constituyen en apoyo psicosocial. Identificar las áreas actuales de la vida que están siendo interferidas por la condición emocional resultante de eventos pasados actuales o actuales. Las situaciones de afectación emocional, la depresión, la tristeza y demás situaciones pueden hacer que las personas no vuelvan a relacionarse, no regresen al trabajo, tengan dificultades con los hijos. Es que mi mamá, desde que asesinaron a mi papá, ya no quiere comer, ya no quiere salir, no le importa lo que nos pase a nosotros. Entonces, es importante identificar cuáles son esas áreas que están siendo interferidas precisamente para poder encaminar acciones hacia esas áreas que están interferidas. Proporcionar herramientas básicas de identificación de emociones en contexto y de la función que cumplen en el momento presente. Yo les decía que el dolor es una expresión legítima. La tristeza es una expresión legítima. Así como también la alegría de saber que encontraron los restos de mi primo que está desaparecido hace 10 años, es una expresión legítima de las emociones. Entonces, yo le voy a explicar a la persona por qué puede estar sintiéndose así. Y le voy a decir que eso que está sintiendo forma parte de una necesidad de expresión del ser humano, teniendo en cuenta lo que ha tenido que experimentar. Proporcionar herramientas básicas de regulación emocional, entrenamiento de respiración, relajación, ejercicios de atención plena que permitan afrontar más efectivamente los estados emocionales intensos. Es un poquito aplicar lo que vimos en atención en crisis, más otras estrategias que vamos a ver en este espacio académico que tienen que ver con respiración y demás. Ofrecer entrenamiento básico en estrategias efectivas de solución de problemas que le permitan a la persona enfrentar los múltiples estresores que tienen que enfrentar en la vida cotidiana. Miren, no es fácil para una persona
enfrentar una situación derivada, por ejemplo, de, coloquémoslo en otro contexto, no le coloquemos la violencia sociopolítica, coloquémosle eh, un deslizamiento que se llevó la finca donde yo vivía. Y en ese deslizamiento de tierra, en esa avalancha, por decirlo de alguna forma, esto se llevó la casa, se llevó los animales, pero también se llevó, mi mamá resultó muerta en eso. Estoy acá con mi esposo, mis 2 hijos. La persona, a pesar del dolor que está sintiendo por todo lo que pasó, tiene que solucionar problemas, ¿cierto? Si está la señora, la mamá fallecida allí, pues obviamente la intervención va en la lógica de apoyar a la señora para que pueda hacer su duelo por la muerte de su madre, que pueda hacer su duelo por las pérdidas materiales que enfrentó como consecuencia de la avalancha, pero también el apoyo va en poder viabilizar el que ella haga los papeles de la defunción, que vaya a reconocer también si esos animalitos que encontraron por allá son de ellas, de esa familia. Entonces voy a brindar ese tipo de herramientas para, a pesar de la adversidad, solucionar los problemas. Y los seres humanos, miren, los seres humanos desarrollamos esas capacidades de forma innata, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes, a cuántas de ustedes, a cuántos de nosotros nos ha pasado que falleció alguien en la familia sin siquiera esperarlo, ¿no? No venía de una enfermedad larga y uno no sabe de dónde saca la fuerza, la fortaleza necesaria para ir a hacer los papeles, para arreglar todo con la funeraria, para estar pendiente de que todo se dé en los tiempos en que se tenga que dar, ¿sí? Y eso es una mezcla de fortaleza, de intuición, de esos recursos personales que cada uno de nosotros y nosotras tenemos para salir adelante frente a las situaciones de adversidad. Entonces aquí quiero que se acuerden de los recursos ligados a la resiliencia, ¿sí? Acuérdense de todos esos conceptos que veíamos en individuo para ponerlos en marcha acá. Apoyar en la determinación de metas y objetivos de vida que le permitan estructurar sus actividades y aumentar su nivel de motivación y bienestar. Ustedes se van a encontrar con muchas personas que después de una situación adversa, violencia sociopolítica, un desastre natural, personas migrantes, como se van a encontrar con personas que van a decir que se los encuentran 7, 8 años después, vengo a que me den un mercado. Hay personas que desde el día 3, desde el día 4, desde el día 5, después de un evento complejo, fácilmente te pueden decir, yo quiero trabajar, yo quiero hacer un curso, yo quiero que me vinculen a esto, ¿sí? Entonces hay que siempre estar pendientes de todas esas motivaciones y sobre todo hacerle entender a la gente que lo que están viviendo son situaciones y que como tal van a ir pasando poco a poco. ¿Listo? Bueno, nos regalamos 5 minuticos, ¿les parece? Vayan, traigan un cafecito y continuamos con la última presentación. ¿Están de acuerdo? O si no, se me aburren ustedes. Sí, profe, de De acuerdo. acuerdo. Listo, son las 4:07. A las 4:15 nos volvemos a encontrar.
Profe, Hola. hola, profe. Profe, qué pena. Lo que pasa es que hubo en un momento donde tuve un inconveniente y me tuve que desconectar de la clase y era cuando usted estaba explicando de la actividad. Ahorita les vuelvo a explicar. ¿Listo? Profe, qué pena. Muchas gracias. No te preocupes. Listo, ya llegamos. ¿Todos? ¿Todas? Sí, profe. Ya estamos llegando. Listo. Alexandra, Yepes. Ha llegado. Andrea Isabel. Sí, profe. Ángela Tatiana. Listo, ya estoy mirando que estás activando el audio. Daniela, a darme, sí, ¿cierto? Sí, profe. Ah, ya. Diego. Diego. Ismael. Aquí estoy, profe, aquí estoy. Ah, bueno, dígale a Diego que se conecte. Bueno, José Sebastián. José Sebastián. Profe, aquí estoy. Laura está aquí. José Sebastián. Leslie Tatiana. Leslie. Lisbeth Caterín. Lisbeth. Profe, Ajá, ok. Marisol. aquí estoy. Listo, Marlis. Aquí estoy, profe. Mayra Alejandra. Mayra Alexandra. Mayra Alexandra Payán. Listo. Natalia Isabel. Aquí, profe. Oscar Alejandro. De profe. Sorley Camila. Aquí, profe. Valentina García. Y Yoli Hurtado. Aquí, profe. Ok, bueno, vamos a continuar para que ustedes puedan seguir con el trabajo. Profe, disculpe, Dime. estaba llamando ahorita. Sí, listo, Valentina, ya sé que tú estás acá. Sí, Listo, profe, es que empezó a llover muy duro aquí. Qué pena. no te preocupes. No sé, yo sí estaba, solo que no podía prender el micrófono. Ok, bueno, ¿están viendo mi presentación? Sí, profe. Bueno, vamos a analizar, vamos a mirar los tipos de daño, ¿sí? Los daños que pueden ocasionarse en la vida de las personas como consecuencia de situaciones ligadas a la violencia sociopolítica. Habrán otros tipos de daño, otros tipos de daño que pueden estar vinculados a otro tipo de situaciones. Ahora vamos a mirarlo. Aquí ven ustedes una imagen, un dibujo hecho por un niño, ¿sí? Víctima del conflicto. Aquí él nos demuestra cómo era su vida antes, de que las cosas difíciles sucedan, de que incursiona en un grupo armado y demás. Entonces uno ve aquí la casa, dice en la finca, acá ve personas en el centro humanitario, ve los peces, ve el bote, ve el sol brillando. Miren, estas son las visiones de un niño antes. Y ya después la visión cambia, ¿cierto? Después del hecho victimizante, esto que era tan bonito empieza a cambiar, entonces miren, el agua que era clarita ya es oscura, aquí vemos unas nubes que ya no se ven muy bonitas, ¿sí? Y todo empieza a tornarse de otra forma. Eso determina que las situaciones estresantes derivadas de un hecho particular, eh, ligado a la violencia, ligado a otros aspectos que irrumpen en la vida de una persona, empiezan a
tipificarse como formas de daño. Entonces, el daño al proyecto de vida o daño existencial es el primero que vamos a ver. El daño al proyecto de vida está relacionado con el ser, el hacer, el estar y el tener. Es un impacto hacia lo que las personas somos, hacemos, dónde estamos y lo que tenemos. Aquí nos damos cuenta de que el proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. ¿Sí? Una persona no es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. La cancelación, el menoscabo del proyecto de vida implica la reducción de la libertad y la pérdida de un valor inherente a la vida de las personas, ¿sí? El derecho a tener un proyecto de vida, el derecho a tener unas posibilidades, unos sueños. ¿Qué es lo que tengo ahorita para seguir adelante? A partir de esto yo voy a hacer esto. Y aquí les quiero pedir que me coloquen un ejemplo y se los voy a colocar explícitamente, quiero que me cuenten. Y es algo diferente a un hecho de violencia sociopolítica. ¿Qué les han contado a ustedes algunos o algunas de sus compañeras que han tenido que retirarse como consecuencia de la pandemia? ¿Quién me quiere contar? ¿O nadie se retiró? Todos están allí bien. ¿Nadie tuvo que retirarse de sus compañeros? Profe, perdón, repita la pregunta. Les decía que vamos a analizar el daño al proyecto de vida o daño existencial. Decía, cuéntenme qué han sabido de los compañeros que tuvieron que dejar de estudiar como consecuencia de la pandemia. ¿Cómo creen que se afectó su proyecto de vida o no les afectó el proyecto de vida? ¿No conocen ningún caso? ¿A nadie le afectó la pandemia en lo que hace referencia a seguir en la universidad? ¿No? Vea pues. El balance es positivo entonces. Bueno, a ver quién quiere hablar. Profe, yo iba a hablar. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho. Cuéntanos. Profe, lo que pasa es que pues, yo conozco dos casos. Uno es cuando es un compañero que ya en verdad quería retirarse y apenas estaba iniciando la pandemia. ¿Sí me escucha, profe? Es que está lloviendo muy duro. Sí, no te preocupes. Escucho la lluvia, pero sí te escucho a ti. Entonces, eso pues ya sería como... Pues yo creo que la pandemia sí influyó en que él terminara de tomar esa decisión. Porque yo creo que si hubiera sido presenciales, pues tal vez la motivación de nosotros como compañeros se hubiera impulsado él como a continuar, ¿cierto? Pero pues ya como que cada quien en sus casas y lo virtual, pues ya es como más difícil un acompañamiento como nosotros, pues de nosotros como compañeros. Y pues otra de las compañeras que también creo que se retiró justo en ese semestre, la verdad no sé qué habrá pasado con ella, pero pues yo supongo que el hecho de que pues eso haya sucedido, esa deserción, pues hizo como el tiempo se hiciera mucho más largo en ella cumplir como sus objetivos y su proyecto de vida, como alcanzar sus metas y lograr pues tal vez lo que para ella pudo haber sido como el éxito, el triunfo de sus planes. Ok, muchísimas gracias. Miren, cuando algo irrumpe en la vida nuestra y cambia el curso de lo que nosotros queremos en nuestro proyecto de vida, pues obviamente vamos a tener unas afectaciones. Y esas se van a ver reflejadas en lo que va a suceder a futuro con nuestras vidas. Si la pandemia hizo que yo me retire de la universidad
y que vuelva a retomar, pues ya es un tiempo con el que tú contabas que ibas a avanzar y con el que ya no cuentas, ¿sí? Si la pandemia afectó el trabajo de mis papás y por esa circunstancia yo tuve que dejar de estudiar y ponerme a trabajar, obviamente se afecta el proyecto de vida. Si puedo regresar a la universidad, las afectaciones van a ser en términos de voy a tener que volver con otros compañeros, ya mis compañeros van adelante. Eso puede cambiar un poco la forma como nos relacionamos. ¿Está relacionado con la reducción de la libertad? Sí, porque es una fuerza externa la que llevó a que yo deje de hacer algo que había pensado para mi proyecto de vida. Lo mismo sucede con la violencia sociopolítica. Si yo estoy haciendo bien mi trabajo, tengo un trabajo en un municipio y lo que les ha pasado, por ejemplo, a las personas que trabajan en bosques nacionales. Están haciendo un trabajo de protección y la presencia de actores armados hace que salgan amenazados, ¿sí? Algo externo irrumpe en su vida, menoscaba su libertad y determina cambios bruscos en lo que yo estaba haciendo, en lo que yo quería hacer, que forma parte de mi personalidad, de mi ser, de mis objetivos, de mi libertad y lo que yo busco tener en mi presente y en mi futuro, ¿sí? Eso tiene que ver con el daño al proyecto de vida. Los daños a las identidades. Las identidades, para entender las identidades, debemos entender que las identidades no son únicas, que son múltiples, que no son estáticas, que van cambiando y dependen y son dependientes del contexto. Entonces, Colombia es un país de regiones y las identidades se construyen precisamente de acuerdo a las regiones de donde procedemos. Sí, uno dice los costeños son alegres, son espontáneos, son bullosos, hablan más fuerte que nosotros, por ejemplo, que somos de la sierra, que hablamos más pausado, más bajito, ¿sí? La identidad entonces es un proceso de elaboración subjetiva que permite que cada individuo construya una versión de sí mismo, ¿sí? Define sus roles y atributos. Esta identidad se va construyendo a partir de la relación con los otros, quienes a su vez dicen y otorgan de nuestra personalidad, de nuestro ser, es que él es muy colaborador, es que él es una persona que siempre participa. Eso es la identidad. Otras identidades que se construyen de otra forma. Profe, por favor, no me deje con fulano o fulana de tal, porque es que él no trabaja, él no colabora, ¿sí? En esta versión o versiones sobre sí mismo, hablan las palabras de los otros, lo que nos atribuyen, cómo nos califican, lo que esperan de nosotros, ¿sí? Está lo que nosotros vamos creando alrededor de nuestra propia vida y lo que los demás leen de nosotros, cómo las personas nos perciben. En la identidad, en la construcción de la identidad, se tiene en cuenta el antes, el ahora, el trabajo, el territorio donde nosotros nos encontramos, las prácticas culturales, el que las personas cuando sufren una situación especial se afecte su estatus, su posición social. El lenguaje con el que se construye o se deconstruye la identidad de una persona. Las formas de transacción y de solidaridad. La transacción tiene que ver con el intercambio, ¿sí? Y la solidaridad, precisamente, esas acciones de compartir, de poder ver al otro como una persona que requiere de mi apoyo, de mi acompañamiento. Todo esto se ve trastocado si ocurre un evento
desde fuera que rompe con la vida. Entonces, los cambios en la identidad ocurren cuando se pierde o se transforman las fuentes de honorabilidad, el trabajo, las pertenencias, los roles. La gente se ve obligada a asumir posiciones y roles no siempre deseados ni acordes a sus saberes, habilidades y expectativas. Ejemplo, ¿cuándo se pueden romper o perder las fuentes de honorabilidad? Situación actual. ¿Cuántas personas perdieron su trabajo? ¿Cuántas personas han visto disminuidos sus ingresos como consecuencia de esta situación? Y eso ha hecho que pierdan su rol de alguna forma en la sociedad, su rol en la familia. Cuando las personas son afectadas por la violencia, por ejemplo, muchos de los roles cambian. Entonces, mi papá, que era el que con el que teníamos la finca, mi papá que era el que tenía el ganado allá, llegaron los actores armados, nos desplazaron, tuvimos que salir a la ciudad y ahora mi papá ya no es el que trabaja porque para él ha sido difícil conseguir trabajo y es mi mamá la que trabaja. Es ella la que consigue el sustento. Una persona como consecuencia de un desastre natural que era muy activa, que hacía varias cosas, que ejercía un rol de liderazgo deportivo, como consecuencia de un desastre natural perdió sus piernas. Su rol se ve cambiado, ¿sí? Su identidad ha cambiado por un agente externo. ¿Cómo cambia la vida de una persona cuando yo lo veía hace poco en unas noticias? Mejor dicho, lo veía en el programa del Defensor del Televidente en Caracol, que lo dan los sábados muy creo que a las 7 de la mañana. Y la familia de un profe de Villavicencio, creo, hacía un reclamo al canal Caracol porque al profe lo sacaron en las noticias bajo un titular que decía: durante los 2 últimos años han sido muchos los desmovilizados que han sido asesinados. Y la familia y el gremio de profesores de la región de donde él era decían: él jamás ha sido desmovilizado, él ha sido un profesor que si bien fue asesinado, no fue en circunstancias ligadas a desmovilización. Fue asesinado como que en un hurto o algo así. Pero entonces habían pasado la noticia como en 3 o 4 ocasiones a pesar. Es una fuente de honorabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esa familia? ¿Qué va a pasar con el buen nombre de ese profesor? Se ve afectado, se ve deconstruido como consecuencia de una noticia. Las fuentes de estabilidad y seguridad, tanto de orden material, vivienda, fuentes de provisión como espiritual, certezas, creencias, prácticas rituales y culturales. Entonces, las afectaciones a la identidad, por ejemplo, se cambian cuando a los colectivos étnicos se les coarta la posibilidad de asistir a un sitio sagrado, ¿sí? Allí se rompe la identidad. Cuando las personas pierden el trabajo, las fuentes de provisión, ahí cambia, se trastoca la identidad. Las bases de proyección a futuro, por la interrupción de labores y actividades que se tenían en función de proyectos y expectativas como la educación, el ahorro, lo que les decía hace un ratico. ¿Cuántas personas el año pasado, inicios de 2020, tenían un muy buen trabajo y a finales de 2019, principio de 2020, pidieron un crédito y se compraron un apartamento? A mitad de año perdieron el trabajo. ¿Cómo creen que se afectó el proyecto de vida de estas personas? Es complejo, es duro, las afectaciones son muy fuertes. Los daños en la identidad no se refieren solo a las experiencias vividas en el pasado, ni devienen de las acciones violentamente experimentadas. Se asocian también a vivencias de discriminación, estigmatización y maltrato. Muy clarito.
¿Qué pasa cuando hay movilizaciones indígenas? Estigmatización y daño a la identidad. Es que los indígenas son vagos. A ellos quieren que todos les den y entonces por eso salen a movilizarse. Por eso salen a hacer bloqueos en la carretera, ¿sí? Estigmatización. Nosotros no vamos al barrio, me estoy inventando, al barrio El Porvenir, porque allá todos son ladrones. Daño a la identidad, estigmatización. ¿Entendido? ¿Entendido? Díganme sí o no, por Sí, profe. Diosito. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, daños en la autonomía. El concepto de autonomía se refiere a la posibilidad, a la capacidad que tienen las personas para configurar el mundo en el que viven, a decidir el tipo de vida que desean vivir e incidir activa y creativamente para lograrlo. Esta es una frase eh, de, de Marta Nubia Bello y de Lancheros, se me escapa el nombre de esta chica que es psicóloga. Marta Nubia Bello Albarracín es trabajadora social. Y aquí nos hablan de que la autonomía se rompe cuando nosotros dejamos de vivir de la forma en como las personas desean vivir, ¿sí? Muy aplicable precisamente al concepto del desplazamiento. Las personas que son de la costa pacífica desean vivir en un clima caliente, ¿cierto? Y seguramente venir obligadamente, porque la situación los llevó a venir a vivir a Pasto, les va a afectar en un primer momento por el uso de prendas abrigadas, el cambio en la dieta, el cambio en la casa, ¿sí? La posibilidad de no tener la misma casa que yo tenía antes, de vivir como me gustaba vivir, independientemente de que la casa haya sido de tabla, con un piso que no sea piso flotante, pero yo allá vivía bien. Eso es autonomía. El daño a la autonomía niega a las personas, tanto individual como colectivamente, la posibilidad de vivir el tipo de vida que desean, de conducir su vida e incidir sobre el entorno en el que transcurre. La pérdida de una autonomía se expresa en la dependencia no recíproca. Entonces, cuando yo pierdo mi autonomía, cuando tengo que salir de un sitio donde yo me encontraba bien, donde yo estaba viviendo bien, bajo las condiciones de bienestar para mí, no para el otro. Bienestar no es tener casa, carro, 2, 3 apartamentos, fibra óptica, Netflix, Amazon, Disney Plus. Eso puede ser bienestar para nosotros. Para otras personas, el bienestar está enmarcado de otra forma. Vivir en el campo, tener pollos, tener una vaca, salir a pescar. Eso es bienestar, aunque para nosotros eso no sea bienestar, eso es relativo. Entonces, cuando la autonomía se rompe, empiezan a generarse niveles de dependencia. Una dependencia no recíproca, recibir sin dar. No puedo pescar, no puedo acabar de criar las gallinas y solamente voy a que me den la ayuda humanitaria. Eso es dependencia no recíproca, que se experimenta con gran indignación toda vez que la voluntad propia pasa a depender de elementos ajenos a ella misma. El concepto básico de la heteronomía. Entonces, si yo no tengo autonomía, lo que va a suceder es que se va a presentar la autonomía. Es cuando yo empiezo a depender de otras cosas, lo que les pasa a los migrantes, ¿sí? Lo que les pasa a las personas migrantes. Ustedes se pueden encontrar con varias personas migrantes que te dicen, yo allá era profesional, yo alguna vez me encontraba con un caso de un señor que decía, yo tengo 2 carreras, ahorita está trabajando acá, pero el cargo que tenía en Venezuela era muy buen cargo, tenía 2 casas, tenía 2 carros,
Y cuando llegó a Colombia empezó a vender chicles, ¿sí? Y cuando llegó a Colombia empezó a depender de la ayuda que le podían brindar, a diferencia de lo que pasaba en su país. Eso es un daño a la autonomía. Los daños al empoderamiento. El empoderamiento es algo que el simple hecho de abrir el acceso a la toma de decisiones también debe incluir procesos que llevan a las personas a percibirse a sí mismas con la capacidad y el derecho a ocupar ese espacio decisorio. Los daños al empoderamiento tienen en cuenta precisamente con todos esos elementos sociales, simbólicos, que hacen que las personas tengan la posibilidad de incidir en el entorno que les rodea, de poder reclamar sus derechos. Cuando se causan daños al empoderamiento, los sujetos son despojados de esa atribución de dignidad que los reconoce como pares, miembros de la asociación humana, para reducirlos a la condición de objetos, ¿sí? Usted va a ser receptor de unas ayudas, usted ya no es lo mismo que era antes allá en su pueblo, dispuestos a la devastación por parte de actores externos. ¿Quién me puede decir un ejemplo, pero así clarísimo, de daños al empoderamiento en Colombia en los últimos 2 años? Le subo 5 décimas, así me toca aquí. Un daño al empoderamiento fuerte, que lo pueden mostrar con cifras, en los 2 últimos años, en Colombia, en todo el país. ¿A quiénes se ha causado daños que participan en espacios decisionales en sus comunidades? ¿A ¿A los quién? líderes sociales? A los líderes sociales. ¿Quién me dijo eso? Perdón. Marulanda, profe. Valentina. Muy bien. Los asesinatos a líderes sociales son un daño al empoderamiento. Los líderes sociales son quienes en muchas ocasiones representan los intereses de los colectivos humanos, quienes ponen la cara por los reclamos, las reivindicaciones sociales. Si en nuestro país se continúa con el asesinato sistemático de líderes sociales, los daños al empoderamiento a nivel social son muy fuertes. Por eso es que Naciones Unidas, por eso es que Human Rights Watch están pidiendo siempre cuentas a Colombia sobre el asesinato de líderes sociales. Por eso es que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo a Iván Duque: cuénteme, señor, qué es lo que está pasando allá en ese país, que están asesinando líderes sociales y que usted, ¿qué está haciendo? Son daños al empoderamiento. ¿Sí? Miren, los impactos en las comunidades del asesinato de un líder son bien fuertes. La gente después ya no quiere participar, la gente después ya no va a querer asistir a talleres que ustedes les programen. ¿Sí? Es la forma como se dan los daños al empoderamiento. Los daños al cuerpo no solo se relacionan con las heridas y laceraciones en el organismo vivo, cuyas expresiones son evidentes, que pasan a ser marcas del paso por eventos aislados o sucesivos, a los que el sujeto atribuye diversos sentidos y significados, sino aquellos daños que representan una exposición de la vulnerabilidad o una aceleración significativa de la caducidad del cuerpo humano. Daños al cuerpo. Violencia sexual. Daños al cuerpo. Amputación como consecuencia de una mina antipersonal. Estoy hablando del primer párrafo. Daños al cuerpo. Pérdida del oído como consecuencia de una explosión. Daños al cuerpo. Quemaduras como consecuencia de la explosión de una polvorería. Eso es un daño al cuerpo. ¿Sí? Lo veo.
tengo en cuenta qué fue lo que sucedió, cuándo sucedió, cómo le pasó esto a esta persona. Se tienen en cuenta aquí medidas de rehabilitación física, psicosocial y demás. Y otro hace referencia a daños que vulneran y aceleran la caducidad del cuerpo humano. Les coloco 2 ejemplos indirectos. No que los vea como tal en el cuerpo, como la quemadura, como la amputación, sino que son más indirectos y que a veces no se tienen en cuenta. Yo les coloco este ejemplo para que entiendan cómo se puede dar un daño al cuerpo de forma indirecta, ¿sí? ¿Se acuerdan hace algún tiempo cuando pasó lo de la represa de Hidroituango, que detuvieron el agua? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Bueno, durante esa época, a la gente que se le prohibió pescar. La pesca forma parte de la dieta básica de las personas que viven aledañas a la corriente hídrica que tiene relación con Hidroituango. ¿Listo? Eso es una aceleración significativa o una exposición a una vulnerabilidad ligada a la satisfacción de mis necesidades básicas. Yo como pescado varias veces a la semana porque vivo a orillas del río. Y después de que les dijeron no pueden pescar, ya otra vez vuelve a operar Hidroituango y les dicen, ahorita tampoco pueden pescar porque hay mucho pez muerto y hay contaminación. Eso es un daño al cuerpo, no de forma directa, sino de forma indirecta. Los ataques a los oleoductos. Si eso afecta con la fauna, con la flora, con las corrientes hídricas donde la gente satisface sus necesidades básicas, se constituye en un daño al cuerpo. ¿Entendido? Sí, profe. Ok. Bueno. Los daños psicosomáticos van desde una leve perturbación psicológica como un dolor o un sufrimiento hasta la pérdida de discernimiento. Entonces hablamos de el trastorno o la enfermedad mental. Así puede ser un daño psicosomático. Desde una pequeña lesión somática hasta aquella de graves consecuencias como la amputación de algún miembro. En esta categoría de daño psicosomático se incluye el llamado daño moral, pues se constituye en un daño emocional que causa perturbaciones psíquicas. Entonces, ¿cuántas personas, familiares de secuestrados, de desaparecidos, las encontramos que al hacer un proceso de reclamación de derechos, acompañados por sus abogados, se lucha lo que es el daño moral, y es un daño psicosomático, donde las personas pueden demostrar o pueden manifestar afectaciones físicas que son producto de la afectación psicológica. Esta mañana, precisamente, hablaba con la hija de una señora a quien yo conozco desde hace mucho tiempo, es la madre de un desaparecido. La señora desde hace 3 semanas está bastante enferma, es de la tercera edad, ha superado muchísimas cosas, de hecho a mí ella me parece muy fuerte. El año pasado superó el COVID, superó una caída, ha superado fue atropellada por una moto, y eso todo lo ha superado, ¿sí? Y hace aproximadamente 3 semanas la hija de ella me escribe y me dice que está muy enferma. Y me empieza a describir síntomas físicos. Entonces le pasa esto, le duele lo otro, bueno. Y hay una situación particular allí.
y es que días antes de que la señora empezara a manifestar estas afectaciones físicas, una de las compañeras de ella, del grupo de madres de desaparecidos, falleció. Y empezamos a hablar con ella de todo esto y yo le decía, ¿no será tristeza por lo que pasó con la señora? Porque falleció, bueno, la han llevado en 3 ocasiones de urgencia, le han tomado todos los exámenes debidos y no hay ninguna alteración física. Es estrés, es tristeza, es pena, es desesperanza. Eso es daño psicosomático. ¿Sí? Es importante que entendamos que en algunos casos la perturbación psíquica se pueda convertir en una patología, ¿sí? Algo que empiece como mínimo, como un trastorno, se pueda convertir en enfermedad mental. Los daños colectivos o daños socioculturales, aquí encontramos que la cultura determina la construcción de una identidad colectiva, soporte de la cohesión en los vínculos sociales. Esto es muy aplicable a contextos rurales, a contextos colectivos étnicos, donde un evento particular puede romper con las prácticas culturales, ¿sí? Entonces, desde que están los actores armados, ya no podemos ir a acompañar un velorio. Eso es un daño colectivo, como lo hacíamos antes, que cantábamos, que la comunidad hacía todo para que podamos compartir y acompañar a la familia. Cuando ustedes veían lo del ensayo, cuando hablamos de la época de muchas afectaciones y vulneraciones a los derechos humanos, nos vamos a encontrar con muchas comunidades donde las personas eran asesinadas y a la familia le decían, usted no puede ir a recoger el cuerpo, usted no puede sepultarlo, déjelo allí, que lo vea todo el pueblo, porque eso le sirve como escarmiento. Eso es un daño colectivo, eso es un daño sociocultural. Yo no puedo cumplir con unos ritos ligados a mi espiritualidad como consecuencia de lo que ha sucedido. Existen varios ejemplos de acciones que fragmentan los tejidos sociales, la generación de exclusiones, que promueven el sectarismo entre los diversos grupos sociales, sin importar que estos estén construidos alrededor de intereses políticos, económicos, étnicos, de discapacidad y o de género. Yo creo que les conté alguna vez lo que sucedió en Ruanda, la confrontación entre los Tutsi y los Hutu, que si bien eran comunidades o pueblos afrodescendientes, empiezan a enfrentarse entre sí y se causa precisamente la exclusión de unos hacia otros, causó una guerra, ¿sí? Y puede suceder en contextos étnicos. Lo encontramos cuando a partir de nuestras acciones se causan estos daños colectivos, como proyectos educativos que desconocen cosmovisiones ancestrales no occidentales. Entonces, si ustedes llegan a intervenir con colectivos étnicos, por favor, consulten primero cuáles son las cosmovisiones propias, no entren a romper con eso que se está dando, no entren a romper con cosas que son aceptadas culturalmente, porque es que yo estudié, es que yo me formé durante 5 años y ahora salen de la universidad y de una se meten a una especialización. Entonces, no, es que yo tengo pregrado, tengo especialización y lo que ustedes están haciendo está mal. Eso es un daño sociocultural, cuando yo pretendo imponer lo que yo creo que está bien sin entender por qué la gente está haciendo lo que está haciendo, ¿sí? Obviamente estoy hablando de que no tenga nada que ver con vulneración de derechos. El menosprecio a la participación de ciertos grupos en procesos de toma de decisiones en razón de su edad, posición social, etnia, género u orientación sexual, entre otros. No es que aquí las mujeres no entren porque es que ellas no saben, esas decisiones siempre las tomamos los hombres. Los hombres, esos son daños colectivos, daños también al contexto sociocultural. ¿Listo? ¿Todo claro como el agua?
¿Preguntas? Profe, ¿y qué se hace en ese caso donde pues uno está en una comunidad donde pues lo plantea así como usted, que digan, ay, profe, qué pena estar hablando, Dime. que digan que no, que las mujeres no forman parte de eso, pues como de una decisión o de algo que se está interviniendo como ese grupo o comunidad, uno pues como que debería hacer o cómo intervendría. Todo se da desde la convocatoria. Yo recuerdo y siempre lo he dicho que una de las mejores metodologías que yo tuve la oportunidad de conocer en el trabajo ha sido la que manejaba Oxfam de Gran Bretaña. Eh, Ellos tenían una forma muy inteligente de convocar a las comunidades y era precisamente cuando se hacía la convocatoria, se hacía una convocatoria muy abierta y se decía que para participar de la iniciativa precisamente no solamente se convocaban a líderes, sino que se convocaba a todos los miembros de la comunidad y que la importancia radicaba en que vayan equitativamente hombres y mujeres. Se hacía desde el principio, se hacía estableciendo de alguna forma unas reglas mínimas para que la participación se dé de forma equitativa. A mí, particularmente en los años que tuve la oportunidad de trabajar con ellos en diferentes municipios de acá del departamento, me pareció algo muy sano, me pareció algo que era más fácilmente aceptado por las comunidades y que permitía la participación de todas las personas. Entonces teníamos personas de diferentes edades, hombres, mujeres, población con orientación sexual diversa. A veces se acercaban las personas y decían, es que nos llamaron para esta reunión y dijeron que no solamente los líderes, pero es que yo no sé escribir. Entonces era como, no se preocupe, no importa, la metodología está abierta para todo el mundo. Entonces, es importante como que establecer las reglas desde el principio. Hay comunidades que son muy, muy cerradas. Eh, yo me he encontrado comunidades con liderazgos muy, muy fuertes, a veces liderazgos donde todo lo hace el líder, todo lo acapara el líder. Entonces, eh, es importante que a través del discurso, de lo que nosotros manejemos, vayamos abriendo esas posibilidades. No pelearnos con el líder, sino precisamente decirle, no, sería chévere que invitemos a este, al otro. Al fin y al cabo, usted también va descargando un poquito de todas esas actividades que tiene que hacer, porque hay ocasiones que entras a un grupo y entonces le preguntan, ¿desde cuándo se crearon ustedes? Y es el líder el que responde, él o la líder. ¿Y cuáles han sido las dificultades? Es el líder o la líder la que responde. Y siempre es como esa situación en la que el líder o la lideresa están acaparando todo y eso es importante empezar a manejarlo desde el principio. Y pienso que cuando hacemos convocatorias, cuando empezamos a hacer actividades, es importante que desde ya vayamos estableciendo la importancia de contar con unos y otros, con el ánimo de tener todas las visiones y de entender que todas las visiones son válidas. ¿Te di respuesta, Valentina? Sí, profe, muchísimas gracias. Ok, bueno, ¿algo más? Listo. Bueno, entonces les dejé allí una lectura, que es el informe de la masacre del Tigre. Solamente van a leer desde la página 23 a la 36. Página 23 a la 36. No vayan a leer más, solamente eso, que es donde se resumen un poco los hechos de lo que pasó el 9 de enero de 1999 allá, que tiene que ver con los hechos de la masacre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder a esa reflexión que yo les mostraba acá en la plataforma Moodle y es reflexión colectiva acerca del daño y la forma como se debería desarrollar un adecuado proceso de intervención donde se tenga en cuenta el acompañamiento psicosocial, individual, familiar y el acceso a los derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a leer
esas páginas del informe de la masacre del Tigre en los grupitos que fueron creados y van a decir ustedes, en primer lugar, yo creo que aquí se causó un daño a la autonomía. ¿Listo? Por estas y estas circunstancias. Frente a eso, sería interesante que el acompañamiento psicosocial se dé de esta forma. Un consejo. Por favor, no vayan a acaparar todos los tipos de daños, ¿sí? Traten de retomar un daño por grupo. Yo creo que ahí están casi todos los tipos de daño. Traten de retomar un daño por grupo y si hay un grupo que coincide y dice mi reflexión está sobre los daños a la autonomía, pero el grupo de Leslie Tatiana Erazo ya habló sobre los daños a la autonomía, voy a complementar lo que hizo Leslie, ¿sí? Entonces, lean siempre lo que el compañero anterior dijo o aunado a lo que el grupo de fulano de tal mencionó, me parece que en relación a los daños a la autonomía hay que agregar bla, 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 ¿sí? Todo va a ser una construcción colectiva. No es complicado, apenas descargue la clase, yo ya las subo como lo he estado haciendo, las presentaciones ya están. Sistemáticamente, leo las páginas del informe del Tigre, identifico con mi grupo qué daños pueden estar presentes allí. Si quieren, ahonden sobre un daño y piensen ustedes cómo tendría que darse el acompañamiento psicosocial si estuviesen ustedes mirando ese caso en el aquí y en el ahora y pues mirar cómo esas recomendaciones para que la gente acceda a sus derechos. ¿Entendido? ¿Preguntas? No, perfecto, claro. Gracias. ¿Todo claro? Listo. Perfecto. Entonces, el espacio dura hasta las 7 de la noche. Yo creo que una horita más ustedes pueden revisar esas páginas del informe del Tigre y empezar a construir una reflexión. Vuelvo y les digo, no tendría que ser de un párrafo, espero que sea un poco más amplia porque los grupos son numerosos. Estaré atenta a cualquier sugerencia, solicitud de ustedes oportunamente, por favor. No me digan 4 días después, 5 días después, profe, es que yo no pude hacer esto, ¿sí? Díganmelo a tiempo. Yo siempre voy a estar dispuesta a colaborarles, pero por favor díganlo a tiempo. Bueno, espero que haya todo quedado claro. Ya les subo la grabación y nos encontramos